Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Dramáticas, un podcast donde hablamos de películas, series, libros, cultura pop y en general, todas esas narrativas que nos encantan. Yo soy Andrea Zúñiga y estoy con Rebeca Oliva y somos adictas a las historias. Nos gusta mucho analizar las tramas de todas las series y películas que vemos, así que para este episodio queremos hablar del multiverso. Spoiler alert. Sí, va a haber muchos spoilers en este episodio, pero antes de pasar a eso, tenemos que hablar del tema más importante. Este sí, sin spoilers porque ha pasado muy poco tiempo, pero debido a que el episodio pasado fue Stranger Things y ya salió Sí. la segunda parte. Rebe, ¿qué te pareció esta segunda parte de Stranger Pues Things? así súper rápido y sin spoilers, creo que me gustó muchísimo la mayoría, pero creo que para el final del último episodio, creo que se tomaron algunas decisiones de guión que se me hicieron un poco flojas y como que eso me hizo ponerme a pensar en muchas otras cosas que pudieron haber mejorado la temporada. No sé, creo que la parte uno es definitivamente un poco más fuerte que la parte 2, pero aún así fue súper entretenida y me mantuvo muy enganchada en su mayoría, así que totalmente vale la pena. ¿A ti A qué te mí pareció? se me hizo rara la decisión de partirla en dos partes porque fue, o sea, en esta segunda parte, esto no es un spoiler, son dos episodios muy largos, o sea, tan largos que podrían ser sus propias películas y que sean, creo que fueron seis, siete al principio y luego dos partes. Entonces, eso estuvo raro. En cuestión así de si me gustó o no me gustó, esperaba más. Creo que todos Sí. esperábamos más por esa decisión de cortar la serie, pero estuvo Sí, bien. Veremos qué pasa cuando salga, que creo que me dijiste tú que viste hoy la noticia que saldría hasta el 2024. 2024, sí, falta bastante. Yo creo que definitivamente se tomó la decisión para crear este hype y emoción del final de temporada, que le sirvió mucho porque sí hubo un hype enorme en redes sociales, pero al final no sé si también los lastimó un poco por el hecho de que las expectativas estaban tan altas para el final. Y Sí, no sí, como que sé. ahora mucha gente se quedó, es en serio que nos van a dejar ahí por otros 2 años. O sea, como que hubo decisiones, se tomaron decisiones. Se tomaron decisiones y algo interesante va a ser también qué tan grandes se van a ver todos. Yo creo que ya van a estar entrando a carrera. Entonces, pues a ver qué Sí, pasa. definitivamente ya se supone que por eso quieren hacer como un time jump, se supone, pero habrá que ver debido a cómo terminó esta temporada, ¿no? Entonces, veremos en el 2024 cómo nos sorprenden. Exacto. Pero bueno, eso es para otro episodio, ya con tiempo más adelante. Pues bueno, ahora sí regresamos al tema de este episodio, que es el concepto del multiverso y cómo lo hemos visto en mil series, mil películas últimamente, como ha sido parte súper importante de la cultura pop. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre el multiverso y las historias que nos encantan que hablan sobre el multiverso y las que no nos gustan tanto, pues vamos a hablar un poquito de contexto de qué es el multiverso. Obviamente, pues somos estudiantes, fuimos estudiantes de letras, cabe recalcar, entonces vamos a hablar un poco de física cuántica y otros temas en los que no Muy somos por encima. expertas, muy por encima, pero creo que es importante entenderlo porque esto nos da un poco de contexto de dónde viene este concepto, cómo se adaptó luego a la literatura, ahí luego ya series, películas, etcétera, videojuegos, de todo. Entonces, si nos puedes contar un poco, Rebe, sé que tú hiciste un poco esta investigación y nos Sí, platiques. fue algo muy, muy, muy interesante, pero de nuevo, si alguien sabe muchísimo más de física cuántica que nosotras, que mucha gente sabe mucho más de física cuántica que nosotras, por favor ahí nos hacen saber un poquito más. Lo que pude ver en mi investigación es que el concepto del multiverso existe desde la antigua Grecia, o sea, ya desde que se tenía la idea de la realidad un poco, en una beta un poco más filosófica, ¿no? Ya algunos filósofos griegos se preguntaban si podía haber como distintas versiones de nuestra realidad, pero no fue realmente hasta este siglo y con la física moderna y con la física cuántica que realmente se comenzó a pensar en el multiverso como un concepto científico que pues todavía está siendo muy debatido. Hay muchos científicos que creen que no hay realmente una base para hablar del multiverso como un concepto científico, pero hay muchos otros físicos que sí, que de hecho han hecho muchas teorías e investigaciones y como categorizaciones incluso de universos al respecto.
Ujú. Para darles unos datos así un poquito como una línea del tiempo, el término del multiverso fue acuñado en 1895 por un psicólogo llamado William James. Pero desde la década de los 20 de este siglo fue que la física cuántica comenzó a estudiar el átomo. Y lo que descubrieron es que entre más adentro te vas y entre más chiquito es lo que vas estudiando, menos predecible es la materia o el sistema, ¿no? Que construye pues, el universo, o sea, todo está hecho de átomos. Entonces después quisieron aplicar la física cuántica a la teoría de la relatividad, que es la que explica cómo funciona el tiempo y espacio a nivel galaxia, a nivel del espacio, ¿no? Los planetas y todo esto. Y cuando aplicaron física cuántica básicamente al espacio, se dieron cuenta que igual, que entre más estudiaba el átomo y más se intentaba como analizar la fábrica que construye el universo, menos predecible era y encontraron algo que se puede llamar como fluctuaciones Ujú. cuánticas. Y básicamente esto es que cuando se creó el universo, esta fibra de estructura de lo que está creado podía tener estas como mini fluctuaciones que crearan variaciones en las leyes físicas leves, pero suficientemente diferentes como para ir creando universos diferentes por sus leyes físicas diferentes. Y de ese nuevo salió uno nuevo, y de ese nuevo uno nuevo, solo por esas fluctuaciones en sus leyes físicas, que realmente al final cambian toda la estructura de cómo está hecho ese universo. Y más o menos por ahí es Sí. donde va la teoría del multiverso actual. Y de hecho, o sea, algunos como Neil, Neil deGrasse Tyson, nunca sé Ah, si el pronuncio típico. su nombre Sí. bien. Sí, creo que Él estábamos haciendo siempre, investigación y veía videos de YouTube y esos eran los más vistos. Obviamente, porque lo tenía que claro, explicar él. sí, por supuesto, de que hasta ya tiene su voz súper preparada para Sí, video de ya YouTube, lo pero escuchaba en mi mente. sí, él tiene un video al respecto y dice que si esta teoría fuera cierta, realmente sería muy difícil que nuestros multiversos se juntaran por estas propiedades físicas diferentes. Lo compara como con dos barcos en la noche, o sea, de que en el océano pueden estar en el océano y se van a pasar y tal vez nunca encontrarse y nunca verse, porque nuestras leyes de la física no son compatibles, lo cual se me hace súper interesante. Pero entonces sí, las fluctuaciones cuánticas, así es como se llama, es lo que lleva esta teoría, que de hecho no le llaman tanto multiverso, sino multimundos o varios mundos, así es como lo manejan, sobre todo en la Sí, vi que ciencia. había distintas, ¿no? O sea, que no hay como una Sí, teoría, sino hay muchísimas y algunas como que son más aceptadas que otras, porque en realidad también haciendo como un poco de investigaciones que pues básicamente nada de esto se puede probar. Al menos no se puede sí, exacto. probar con los métodos, o sea, pues sí, ¿no? Con los métodos científicos que validan o no una teoría. Entonces, en este caso, pues es todo es especulativo, ¿no? Entonces Es ahí es cuando especulativo, ya es pura entra, hipótesis. ujú. Sí, se Sí, puede por eso evaluar, algunos pero dicen que no, que se quede en la sí. filosofía, ¿no? Porque realmente no hay manera tangible de probarlo, pero a mí sí se me hace muy interesante. Sí, es súper interesante porque sí, o sea, es un tema que en sí siempre ha sido interesante y ahora como nos vamos acercando un poco más en la física moderna a decir, oye, no, esto sí se puede no probar, pero sí lo puedo evaluar o lo puedo como escribir, conjeturar, etcétera, pues obviamente es algo interesante y entendemos muy claramente por qué estos conceptos pues han empezado a pasar a pues a la ficción. Y también aquí cabe agregar, como dijiste al principio, es un concepto que se remonta a la época clásica, ¿no? No es algo que surgió hace 200 años, sino muchísimo, muchísimo más atrás. Algo interesante es que no siempre fue algo físico, sino más bien era filosófico y era como espiritual. Entonces, ya sabes, Sí, ¿no? Todas estas filosofías que hablaban como de las distintas formas del ser o las diferentes como variaciones de nuestra alma. Entonces lo veían como un poco más espiritual, entonces por eso hay veces que puedes encontrar textos, no sé, eh, previos a 1700 de filosofía en el que ya se habla como de distintos mundos o de distintas versiones de nosotros, pero siempre estaban pensadas como desde una forma un poco espiritual, no sí. tanto como física Este, moderna.
si no me equivoco, desde Platón, ¿no? Platón tenía esta idea como de un universo físico y un universo El de las ideas. espiritual, ¿no? Sí. Y el que estaba hablando antes, estaba pensando, se llama Crisipo de Solos, y este era el filósofo que tenía esta teoría de que el universo se acababa y volvía a surgir el solo y eran como varias capas. O sea, él, he was onto something, maybe, we don't know. Está Probablemente muy sí. interesante. Ahora nos damos cuenta de que sí. Sí, He was onto something. Y creo que y también, pues, también otro tema que tú mencionabas, ya en el 52, pues está el sí, famoso Schrödinger, Schrödinger's cat, el gato de Schrödinger y toda esta como idea, ¿no? De el gato que está en la caja y el gato que está fuera de la caja que existe. No, el gato que está dentro de la caja que no sabemos si está muerto o está vivo. Entonces, él obviamente realizó importantes contribuciones en los campos de pues, la mecánica cuántica y sí, la termodinámica. Y, y de hecho, pues recibió el Nobel de Física por haber desarrollado la ecuación de sí, Schrödinger. Y habló, bueno, tiene como como diríamos, una conferencia, una lecture en Dublín que hablaba sobre esta teoría, ¿no? Eh, sí, o sea, que había cosas que pasaban al mismo tiempo, pero en el momento en el que las sí. observabas cambiaban. No sé, ahí como... Básicamente lo que él dice es que pues puso esta ecuación que él tenía como en práctica y se dio cuenta que sus resultados no eran como alternos, no eran como este o este, sino que eran simultáneos, pasaban al mismo tiempo. Y de hecho creo que eso le puso superposición. Esa fue así Ujú. como le llamó a ese fenómeno, que eran como juntos, ¿no? O sea, eran resultados que estaban pasando al mismo tiempo, lo que pues uno pensaría no podría pasar, de que dos cosas puedan ser la respuesta al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero acá pues lo que dicen es que en la física cuántica a un nivel mini, 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 sí pueden pasar las cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces de esta idea ya sale toda esta eh, ficcionalización, ¿no? De los multiversos y así, que bueno, ya más, obviamente antes era como toda especulación y ya cada vez se van dando cuenta de que, oye, no, pues puede ser que sí sea verdad, no lo podemos comprobar, pero puede ser que sí, que creo también que es parte importante de por qué ha habido tanto hype con este tema, porque no sé si te has dado cuenta que cuando sale, no sé, por ejemplo, ya llegaremos al tema de Multiverse of Madness y de Marvel, pero ya ves que cada vez que sale una película de este tipo, sale la nota de periódico que dice que la nueva película de no sé qué podría ser real. ¿Ya vieron esta teoría? Sí. Entonces siempre sale como ese, siempre lo conectan como, ah, es algo que sí, sí podría pasar. Y se ganchan, ¿no? De eso y sacan otra vez la misma teoría y de Schrödinger y las más nuevas, etcétera. Y entonces se va haciendo como todo un gran mundo. Sí, no, y definitivamente es un tema que va fascinado, pues yo creo que desde que hay como ciencia ficción en sí, este tema se ha podido así como se ha hecho muy popular. Por ejemplo, estaba viendo que desde Lovecraft, o sea, Lovecraft ya tiene historias que se pueden considerar historias sobre los diversos mundos o el multiverso. Wells Totalmente. también con cosas del tiempo. O sea, es tan impresionante cómo lo podemos encontrar desde que se escribe y todo y se hace ciencia ficción. Ujú. Y cómo ha ido creciendo, como dijiste, ya vamos a llegar a Multiverse Humanes y todo, que creo que pues en los cómics siempre ha sido intrínseco a, ¿no? Pero creo que nunca habíamos visto el multiverso llevado a esta escala. Y sí me gustaría así como que, ¿por qué? O sea, ¿qué hizo este boom que lo ha hecho tan popular? O sea, tú me decías, por ejemplo, que tú sentías que el boom empezó desde Rick and Morty. Bueno, no, no es que yo sienta, es que eso dicen en internet. ¿Por qué? Porque Rick and Morty Eso dice. salió en el 2013, entonces posteriormente a Sí, todos ya salió como, pues muchas, ¿no? Muchas otras series. No que antes no se hubiera tratado estos temas, obviamente hay muchas sí. películas en las que sí, pero como que en la cultura pop, hablando de los 2010 para ahora, que es cuando hemos visto ya el que han salido más variaciones y más películas y series y todo, gran parte por Marvel y Disney, pues fue a partir del 2013. Y bueno, antes de llegar a esto, nos fuimos también a investigar como de dónde viene la narrativa. Ya vimos de dónde viene como en la física moderna, en la física cuántica, en la física especulativa, pero bueno, en qué momento se traspasa a la ficción o en qué momento lo empezamos a ver. Hay muchos recuentos, hay muchas diferentes como teorías, no teorías, pero dónde lo podemos encontrar. Se remonta a la época clásica, pero luego ya empezando yo un poquito más como
en autores que a mí me gustan, investigando un poco, pues está, por ejemplo, William Blake, un poeta, él explora este tema en Las Cuatro Soas, que es como un poema, un poemario, y lo escribe a finales de 1700. Entonces aquí ya empieza a hablar como que de esas variaciones, ¿no? Las diferentes formas del ser, y aquí todavía lo ven un poco como espiritual, no tanto en la física. Luego, como dijiste, en 1895 se publica La máquina del tiempo de H.G. Wells y ahí, Muy buena. muy buena, por cierto, Sí, me acuerdo que recomendada. leí ese libro en la secundaria y todavía como que tengo imágenes muy vividas. Me acuerdo que había un mundo en el que habían, no sé si eran personas que vivían en la Tierra, como en unas, no sé, como que sean pozos, no sé, y me acuerdo también que el personaje principal al final como que viaja al fin del mundo y puede ver cómo se está apagando el sol. No sé si tú lo recuerdas. Lo leí en un verano y la verdad para mí fue como un blur. Sí. Lo leí un verano de la carrera, o sea, tú lo leíste antes que yo, porque sí, yo fue no, hace quizás unos 4 años, un verano de los primeros años de la carrera, y solo me acuerdo más que todo como del setup al inicio, Ya. que yo dije así como que tuve que checar varias veces si realmente este libro fue escrito en 1895, o Sí. sea, que yo me quedé así como, es que se sentía tan actual y tan ciencia ficción actual que Sí. me sorprendió mucho. Sí, es muy bueno, la verdad. Sí, sí, si están buscando algo de ciencia ficción corto, interesante, lean La máquina del tiempo de Sí, H.G. está Wells. cortito, es como así. Ajá. Entonces, pues bueno, es la máquina del tiempo, ¿no? Tú pensarías que solo está hablando como de viajes a través del tiempo en un mismo timeline, pero no, en realidad también mete ya un poco de conceptos de lo que sería un multiverso, ¿no? Porque ya llega a realidades alternas, no es su misma vida, no está él afectando su vida y las decisiones, ¿no? Sino que llega como o se transporta en diferentes dimensiones. Entonces, eso es en 1895. Y ahora ya hablando un poco de temas más cercanos a nosotros en la carrera, pues Borges tiene un cuento muy reconocido, muy importante, que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan, y este se publicó en 1941. Son 11 años antes que Schrödinger diera su famosa plática en Dublín, hablando exactamente de esto, de cómo algo se puede, un timeline se puede dividir en dos, ¿no? Y cómo una decisión se puede partir, y básicamente, pues, en El jardín de los senderos que se bifurcan, es un cuento complicado, habla como de un libro que se perdió y de otro y el filósofo. Hay muchas cosas, no lo puedo resumir como tan fácilmente, pero lo Sí, no, es importante, muy difícil ajá, resumir los cuentos de Borges. Es sí, como, it's a vibe sí, more sí, than a concept. sí, la verdad es que sí como que un plot, no creo que, o sea, sí hay, pero no hay. Lo importante aquí de Borges es que esto lo escribió en 1941, la plática de Schrödinger son 11 años antes, y pues lo que aquí tengo como una pequeña cita del texto, no la voy a leer toda, pero lo importante es que dice, creían infinitas series de tiempos en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos, en algunos existe usted y no yo, en otros yo, no usted, en otros los dos. Entonces aquí perfectamente resume lo que podría ser ya después una película de Marvel, ¿no? De que en estas diferentes Literal. dimensiones que existen y no existen los dos o son variaciones, pero esto pues es de los 40 y ya es una idea que pues que no estaba difundida tan como lo está ahora. Entonces es interesante, ¿no? El cerebro de Borges es muy interesante. Eh, Sí, creo que nadie, bueno, probablemente sí gente, pero no hubiera sido la primera idea de alguien al leer ese cuento en los 40 que, sí, el multiverso, sí, ¿sabes? no, claro que no. Que tal vez ahora si leemos esa cita es como, wow, ya había esta como idea de un Sí. multiverso. Sí, exacto. Entonces, bueno, la de Schrödinger es 11 años después y no fue hasta el 57, o sea, ya varios años después, que Hugh Everett propone la interpretación de los múltiples mundos de la física cuántica. Entonces ahí ya es cuando formalmente son estas teorías que platicábamos antes, ¿no? Hasta el 57. Entonces, pues, ¿qué significa? Que la idea del multiverso de los mundos paralelos se remonta a la filosofía antes que la física moderna y pues que en realidad es un tipo de concepto religioso. Por ejemplo, filósofos como Leibniz y luego Schopenhauer hablan de esta típica frase de Schopenhauer de este es el peor de todos los posibles mundos, ¿no? Este tipo de filosofía muy nihilista, pero ya estaba esta idea, es un concepto filosófico, pero también de la teoría física y un tema en la literatura y ahora
en la cultura pop y ahora es un tropo en películas y series. Entonces, pues bueno, ahora sí, regresando ahora a lo importante, a la cultura pop, ¿por qué está siendo tan popular? Sabemos que es interesante, eso nadie lo va a negar, es muy interesante. Pero ¿por qué se hizo tan popular en los últimos años? No sé, tú aquí ¿qué piensas tú, Rebe? ¿Qué fue lo que hizo este boom? Pues la verdad, yo como sí paso muy metida en lo que es Marvel, es como la mayor, digamos, fuente de exposición que yo he tenido al multiverso. Y como mencionaba, creo que es algo que desde que se empezó a crear el universo de Marvel, los fans estaban así como, ¿será que algún día se podrá llegar a tener varios universos como los hay en los cómics? Ajá. Este, pero definitivamente creo yo que pues desde antes de Marvel, así como en caricaturas o cosas así, como pues dimos el ejemplo de Rick and Morty, que pues tuvo mucho, mucho éxito. Uh-huh. Creo que se empezó a ver que era algo que a la gente le gustaba, que era algo rentable y que era algo que sobre todo, creo yo, da muchas posibilidades. Siento que ahora la televisión y el cine, como que las personas ya están más abiertas a cualquier cosa. O sea, pienso todavía en las limitaciones que tenía el cine en los años 40, en los 50. Era como no puedes mostrar sangre, no puedes mostrar un baño de que dejando de ir al baño, no puedes mostrar personas LGTB. O sea, no Todo. podías mostrar Nada, básicamente básicamente. nada que no fuera súper curado y de que persinado y que no pasara por estas diferentes leyes. Y creo que ahora la gente está tan abierta, bueno, todavía no toda, Está claramente, abierta, nada más este, abierta. está abierta a otros temas, porque, por ejemplo, ya vimos lo que pasó con Buzz Lightyear, pero ese es tema Ese es para otro otro día. tema. Eh, pero creo que ahorita la gente, pues ya hemos visto tanta fantasía y tantas películas de superhéroes y de acción que ya se puede abrir esta idea de que varias estén coexistiendo al mismo tiempo. Que sea como, Sí, ay, sí, podemos tener tres Spider-Mans al mismo tiempo y podemos aceptar ese hecho. O sea, sí. y podemos aceptar el hecho de tener dos Doctor Strange enfrentándose, que siento que sí ha tomado un build up para llegar a ese punto donde la gente no se le haga algo así como, ¿y esto de dónde salió? No, Sí, sino que, sí, sí, lo entiendo, que totalmente, sí, creo que la gente ya estaba como que un pero creo que sí se ha tenido poco... como que Sí, romper. sí, totalmente. Y bueno, Rick and Morty, como decíamos, salió en el 2013, se estrenó en Adult Swim y para los que no conozcan, que yo creo que todos conocen un poco de, al menos por encima de qué se trata Rick and Morty, pues está Rick, que es este científico loco, viaja a través de distintas dimensiones con su nieto, Morty, y pues hay diferentes versiones de ellos mismos en cada dimensión. Eso es también como parte importante de la serie, ¿no? De que hay diferentes de sus versiones. De hecho, creo que era de que el C-157 y como que te enteras hasta después que tal vez, creo que hubo un momento en el que tuvieron que dejar su dimensión, entonces ellos dos viajan a otra, pero la familia pues los dejaron ahí, entonces luego sigue la historia y ya están con otra familia, pero ya no sabes qué versión son. Se complica, ¿no? Se complican sus viajes en dimensiones alternas. Y pues bueno, fue una serie súper exitosa, a la gente le encantó. Y luego también hay series completamente distintas en cuanto a tono. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de Dark, que salió en el 2017 Sí, en que también Netflix, fue esta serie muy alemana famosa. muy buena, súper buena, y en la que también hay una narrativa de mundos paralelos. Empieza primero con algo que parece que solo son viajes en el tiempo. Obviamente aquí hay un super spoiler alert, si no la han visto, pues no sé qué, o sea, salió en el 2017, ya pasó mucho tiempo, pero bueno, empieza con que Veanla. véanla, hubo viajes en el tiempo y entonces la pregunta era cuándo, ¿no? Porque eh, desaparece este niño. También es difícil de contar la historia, pero están buscando, ¿no? A un personaje y quieren saber cuándo en el tiempo se perdió. Esa pregunta luego evoluciona y ya no es como cuándo se perdió, sino en qué mundo se perdió. Entonces pasa de viajes en el tiempo a distintos mundos o bueno, distintas dimensiones. Aquí sí es como que dos mundos paralelos, ¿no? Uno súper distópico, otro raro, hay versiones de los mismos personajes, etcétera. Pero bueno, sale Dark en el 2017 y también a la gente le encanta. Eh, entonces,
pues sí, está esta serie alemana Dark y luego ya nos podemos pasar un poco más a Marvel, que, que creo que ese es el tema Solo importante de esta serie. ahorita que estás hablando de Dark, no sé cómo no se nos había ocurrido las de Back to the Future, pero creo que manejan lo del viaje del tiempo bastante diferente. O sea, como que nunca se meten, o sea, sí se meten a diferentes líneas temporales, que creo que es algo que vamos a discutir un poco más adelante con más ejemplos, pero se me hace muy interesante como esa diferencia entre como el concepto que tenemos de líneas temporales, que creo que con Back to the Future se hizo mucho más mainstream, Sí. y ya en lo que sí es el multiverso, o sea que lo vemos como diferentes conceptos. Exacto, es muy interesante. No existe nada más como que el multiverso, ¿no? De estos mundos paralelos, sino que eh, pues hay varias adaptaciones, por así decirlo, como que interpretaciones de lo que podría ser este multiverso. Hay viajes en el tiempo en el que si pasa Sí, algo cambia algo más, ¿no? Hay mundos paralelos en el que eres tú mismo en el otro, ¿no? Y nada más tomas una decisión distinta. Hay otro en el que no existes para nada. O hay historias como en Everything Everywhere All at Once en el que tienen los dedos como salchichas. Entonces, así. ajá, entonces hay muchas variaciones de lo que podría ser el multiverso. Y algo de lo que platicábamos mucho cuando estábamos hablando de hablar sobre este tema, es que si era una táctica para hacer volar la creatividad y explorar a estos personajes, o si está dañando el estado del storytelling actual por ser una idea ya súper repetitiva, por estar hecha mil veces, porque sabemos, y lo primero que dijimos es que o sea, el tener infinitas oportunidades de storytelling y infinitas posibilidades de contar una historia significa infinitas oportunidades para que Disney haga más dinero. Obviamente, el poder hacer Sí, una versión, el poder tener 1000 versiones significa 1000 distintos proyectos, significa 1000 más dinero. Entonces, a mí personalmente me encanta el concepto del multiverso, pero es muy obvio cuando ya no es algo puramente narrativo, sino que se hace nada más un instrumento para hacer más sí. historias y más dinero. No lo sé. Sí, creo que definitivamente cuando hablamos del universo de Marvel y el universo de DC también, creo que se han aferrado al concepto del multiverso para tomar decisiones un poco flojas. En el caso de DC han tenido muchos problemas con los castings. Ya. Y creo que sí se han agarrado así como, por ejemplo, se fue Ben Affleck, entonces creo que querían traer de nuevo a Michael Keaton y decir como que era el del otro universo, y querían usar Flashpoint, la próxima película de Flash, para explicar como su ruptura del multiverso, porque creo que los cómics Flash es como el que hace esa Sí, ruptura, creo que pero es el pues ahora primero. con Ezra Miller, sí, Complicado, un tema es complicado con Ezra Miller. complicado, pero en Marvel creo yo que yo lo que estaba pensando, y creo que te había mencionado, por ejemplo, en Multiverse of Madness, vi que mucha gente se estaba quejando de que habían agarrado a los Illuminati, que en los cómics son como son básicamente otros Avengers, o sea, tienen ese peso, Ujú. y los habían matado así, y que se sentía que lo habían hecho porque eran como, ay, los de otro universo, como los de ese universo no importan. Ya, Entonces, como lo que creo que el cine en franquicias como Marvel y DC, el problema es que pues es tan caro crear un universo, que va a ser muy difícil que puedan crear más con ese mismo nivel claro. de Sí. relevancia, ¿no? Y sí, o sea, en general la idea de los universos paralelos o múltiples universos, pues es una técnica utilizada en cómics principalmente, pues para Sí, poder traer de vuelta personajes antiguos o agregar un problema para los actuales. O sea, es una técnica muy válida de contar una historia, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, esto significa que si un personaje murió antes, pues lo pueden revivir, ¿no? ujú, O cuando hay problemas con los estudios, no problemas con los estudios, pero también como de copyrights, ¿no? De que Sony con Spider-Man y ahora Disney, todo sí. eso, ¿no? Entonces también funciona, es una excusa para agregar nostalgia, como fue con Spider-Man, ¿no? No Way Home. Sí, Sí, exacto. Realmente, o sea, no es un recurso malo, y yo creo que está lejos de estar como overused. O sea, sí, siento que todavía hay mucho que sacarle, como lo probó Everything Everywhere All at Once, que sí, aunque salió al mismo tiempo casi que otra película del multiverso, probó que pueden ser películas completamente diferentes. Creo que sí
muy claro cuando se está usando solo como algo para ganar más dinero o arreglar problemas que vienen de afuera de la historia, ¿no? De producción Exacto. o de estudios. Y ahí es donde puede venir un poco el problema, que hablando de No Way Home, y aquí podemos empezar un poquito a hablar de películas que nos han gustado y que nos ha gustado y que no. Yo estoy demasiado así como conflictuada por el hecho de que en No Way Home Peter Parker se ve diferente según cada universo, Sí. pero en Multiverse of Madness todos los Doctor Strange se ven igual y todas las Wandas se ven igual. Eso es cierto, porque no ha habido Entonces yo problemas de estaba de que, estudio. Sí, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, cuando dices de que, ok, ¿es un recurso narrativo o es un recurso de negocios? Obviamente es de negocios, lo sabemos, sí, pero si ya estás jugando con esa idea en tus otras películas, ¿por qué sería el mismo todo el tiempo? Y porque llegas a un sí, universo en el que la única diferencia es que hay más verde en Nueva York o de que no existe la pizza, algo así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que es de que, ok, sí, es una idea tan interesante el que pudiera existir un mundo con diferentes leyes físicas para que nada más llegues de que a Nueva York versión 2 y ya. literal, solo hay más verde y creo que se cruzaba en verde. Sí, algo No, así. no, se cruzaba en rojo, se Ajá, cruzaba en rojo. eso era lo único. Entonces, sí, no sé, o sea, ahí es cuando empieza el conflicto, ¿no? De que obviamente lo interesante o lo que hace bueno este tipo de narrativas es cuando los personajes y sus situaciones todavía se sienten de peso y que va a haber consecuencias y que no nada más están siendo turistas en estas diferentes dimensiones. Sí, y como que no importa qué hagan en esa dimensión porque siempre van a regresar a la suya, que es como la importante. Eso es lo que me da miedo que suceda ahora que el MCU abrió el multiverso, que Sí. es muy interesante cómo lo hizo, porque lo fue anunciando poco a poco. Creo que realmente no, oficialmente no se abrió hasta Loki, Ujú. donde también hay decisiones cuestionables como el hecho de que Loki básicamente es como que tiene una historia de amor con su otro yo, Es que es que Sylvie. sí, también algo bueno, lo que veíamos, ¿no? De que, ok, la teoría del multiverso, hay muchas adaptaciones, ¿no? Pueden ser historias Ujú. paralelas en el que tú mismo estás viajando y eres tú mismo en tu otro timeline y hay otras en el que no existes. Entonces también como que narrativamente se presta a todo. Y en Loki es una situación muy particular en el que creo que sí se van full a de que explorar lo que es porque tienen como esta policía, ¿no? Del tiempo que no Sí, te permite, ese tipo de cosas ya se van como un poco al mame, pero es bueno. No sé, ¿tú qué opinas ahí de no, Loki? de hecho, eso de lo, yo odié Loki porque se me hizo todo eso del TDA, que es como esta policía que cuida la línea del tiempo, es una copia completa de los cómics de Umbrella Academy. Ok, Siento que Umbrella Academy lo hizo mejor. O sea, Umbrella Academy es Loki mejor hecha. La primera y segunda temporada, por lo menos. Y yo por eso me decepcionó mucho Loki, porque si has visto de Umbrella Academy, era básicamente el mismo sí. concepto y sentí que The Umbrella Academy lo logró mejor y aunque, porque logró hacerlo risible, así como tú dices al mame, y aún así sentir el poder y las consecuencias de esta Sí, o sea, había asociación, cosas institución. que podían pasar, o sea, había cosas que Sí, podían salir mal. O sea, no sabía si al final sí, iban a librar o no. exacto. Exacto. Y sí, no sé, Loki fue bastante decepcionante para mí y la verdad creo que solo sirvió para eso, para introducir como ya se rompió las divisiones que había entre universos al final de la serie y ahora pues va a haber caos, ¿no? Claro. En el multiverso. Que también es muy interesante porque de eso estábamos hablando. En Loki hablan de una línea temporal, ¿no? Como que lo relacionan mucho con el tiempo, igual que en The Sí. Umbrella Academy. Y estaba leyendo que eso se llama como realidades alternativas, que es cuando son realidades que nacen de un evento que modifica la historia Sí. y hacen que se vayan así, como los caminos que se bifurcan, ¿no? Sí. Que es realmente algo que también es en Everything Everywhere All at Once.
Sí. Lo que dicen, cada decisión va creando como un nuevo universo. Estaba interesante Pero de eso ahí, en Everything sí. Everywhere All at Once, porque parecían decisiones, pero luego también no sé si te acuerdas que estaba como que visualmente, cómo lo veían, y parecían como burbujitas, que estaban como conectadas. Ujú, Y aquí nada sí. más reconectando un poco con el contexto, hay otra teoría que es como que la teoría de la inflación, de Inflation Theory, que decía que como que en el momento, los 10 segundos después de que pasó el Big Bang, pasaron otros Big Bangs, entonces había como que el universo se estaba transformando continuamente y por eso había como burbujas y tal. Creo que también algunos dicen como bubble theory. Entonces, bueno, ahorita que estás hablando como de estos, Cool. ¿qué sería, no? Sería la que dices como la realidad, eh, no sé, ¿cuál sería? ¿Cómo lo ves acá en Everything Everywhere All at Once? Sí, a mí se me hace súper... Siento que Everything Everywhere All at Once es como una mezcla de realidades alternas y también los multiversos, porque lo que yo tengo entendido por el multiverso, por lo que estaba leyendo, es que son universos paralelos que no se tocan. Ok, Que son como los que dirían lo de las fluctuaciones cuánticas, ¿no? Que diría que no pueden tocarse porque sus propiedades no son las mismas. Que algo así era lo que parecía que había en Multiverse of Madness antes, o sea, parecían universos completamente separados e sí. individuales de los otros. Y en Everything Everywhere All at Once es como estos universos están separados, pero sí se van creando de decisiones. Entonces, Ajá. de alguna manera sí estaban como conectados. Se me hizo muy interesante. Sí, sí estaban conectados y luego se separan, pero te puedes tú conectar al otro. Sí, al final, obviamente, pues no es como que hay una forma correcta o incorrecta de hablar del Sí, multiverso. no. O sea, es un recurso, obviamente, 100% narrativo. Y en esta película, ¿no? En Everything, pues creo que vi cuando estaba investigando, después de que, ya sabes, ¿no? Típico, vas al cine, sales del cine y te pones a buscar como que, bueno, Sí, todo lo que pasó IDMB. detrás, ¿no? De que, ajá. Entonces estaba viendo que esta la empezaron a escribir los autores, digo, los directores, también escritores, Daniels, estos, los dos Danieles, ¿no? Dice que lo empezaron a escribir como desde el 2010, 2013. O sea, Damn. o sea, esta idea del multiverso, obviamente se fue adaptando y todo, ¿no? Pero la tenían pensada desde hace muchísimo. Entonces, cuando sale Into the Spider-Verse o cuando sale ya de que estas películas de Marvel, que todavía están como en producción de esta otra película, dicen de que, ¿qué? ¿Cómo que? O sea, sí, obviamente dicen que fue como decepcionante para ellos el que estaban viendo que ese tema era muy importante, pero pues también dicen, refleja mucho como el estado mental en el que están muchas de las personas, ¿no? Y como que está en una conexión con el internet y como que tú y tus diferentes vidas, todo eso. Pero se me hizo muy interesante que lo estaban escribiendo desde el 2010 y ya tenían esta idea y cómo pasó Sí, ahorita, pues ya pasaron 12 años y sigue siendo igual de relevante, si no es que más. Más bien, creo que más. Ya es como un más. tema al que la gente le interesa muchísimo. Y creo que tú pusiste esto también, ¿no? Lo del bagel. El bagel Sí, en que la eso se película. relaciona con otra teoría, ¿no? La Sí, teoría, porque yo estaba leyendo que en el multiverso también a veces se une la teoría de los agujeros negros sí. y que de hecho hay una teoría que los agujeros negros son multiversos jóvenes que colapsaron. Porque realmente no se sabe qué hay detrás de los agujeros negros, entonces esa es una de las teorías que podemos hablar un poquito también de Interstellar, que usa Sí. un poco ahí la ruptura del tiempo y espacio y el Y las agujero negro, y dimensiones también en también. Everything, Everywhere, ah, All at Once, sí. El bagel, yo la vi una segunda vez porque me encantó demasiado y la segunda vez que la vi fue como, oh, pues el bagel es el agujero negro, Y es es lo que ella quiere que la como... literalmente el agujero, ¿no? Sí, es el agujero negro que dice la Jobu Tapaki, que Ujú. es el antagonista de la película, que es lo único que es como el escape, porque es lo único de que como las va a llevar a la nada, ¿no? A estar en paz, a alejarlas y por fin separarlas de esta fragmentación y del multiverso. Entonces se me hizo súper, súper interesante que creo que sí le metieron mucha investigación y mucho pensamiento a toda la trama. O sea, cada realidad tenía su historia, sus referencias, sus chistes y creo que todo el lore detrás de la película también tenía su investigación. Sí, creo que además algo que era como, ¿cómo podemos decirlo? Como
diferente o lo que llamó mucho la atención era que puedes ver muy claramente cuando el multiverso es un recurso necesario para contar la historia y cuando nada más es como que algo que adaptaste para hacer más dinero, básicamente. O sea, acá esta historia Sí, tiene que ser, o sea, ellos la pensaron 100% desde un inicio como un multiverso. Entonces, y aparte, pues es muy interesante cómo mezclan géneros, ¿no? Como es una comedia, pero también es un drama. Y acá también algo que estaba muy interesante es que ellos sí aplicaron esta idea de el multiverso o el universo paralelo en el que las leyes de la física cambian, ¿no? Por ejemplo, con lo de los dedos, pero sí, especialmente lo con de lo de los las dedos. rocas, que creo que es el momento más Sí, emotivo de la película. No puedes decir que no se te salió una lagrimita en ese discurso de las piedras en la montaña. Y ahí ya es cuando dices de que, ok, esta forma de escribir, este recurso narrativo, me sirve para hacer cosas súper raras, pero que al mismo tiempo funcionan en el contexto de la historia y no es nada más de que estoy paseando por Nueva York, sino que es algo completamente sí, distinto. El personaje es una piedra. literal. O sea, muchas personas de hecho dijeron que realmente podrías quitar el aspecto del multiverso de Doctor Strange, Multiverse of Madness, y no cambiaría tanto la trama. Sí. O sea, podrías hacer solo a Wanda persiguiendo a Doctor Strange y a América por el Nueva York de este universo y tomando refugio con otros superhéroes y no cambiaría realmente la trama general de la película. Exacto. Sí, entonces ahí es donde está el dilema, ¿no? De que qué tanto es nada más una idea que funciona para tus planes estratégicos y de negocio y qué tanto es una historia que en realidad depende de, de que la puedas contar de esa forma, si no, no va a haber otra forma de que la cuentes. Y también algo bonito de Everything Everywhere es que, pues, no que en Marvel no haya esta conexión, ¿no? Con, obviamente, pues, Wanda estaba buscando a sus hijos, pues, no, o sea, todo eso, ¿no? Entiendes que hay como que un lazo emocional, pero en esta otra creo que implicaba más, ¿no? Había más detrás de Sí, esto, o sea, las decisiones que tomaba eran yo sé que es completamente diferente el género y lo que sea, y no es como que las podemos comparar de una forma equitativa, pero es una gran diferencia de cuando este tropo sirve a la historia y no cuando es nada más algo que estás usando como para que aunque sí esté en el cómic original, pierde un poco el por qué existía. sí, y algo que hablando, tocando ese punto, algo de lo que hablábamos, ¿no? Que a veces sí puede ser un poco de que es un tropo o es una escritura fácil cuando quieres hablar del multiverso y lo que usas como el objeto de deseo de quien está viajando por el multiverso es la familia, ¿no? Porque en Into the Spider-Verse, que también no la hemos mencionado mucho, pero fue enorme y pues también trajo el multiverso a nuevas dimensiones. Básicamente el multiverso se abre porque Fisk, el villano, quiere abrir el multiverso para recuperar a su hijo y a su esposa. Ujú. En Multiverse of Madness es Wanda buscando a sus hijos. En la última temporada de Umbrella Academy también vemos un poco de ese elemento porque es una de las personajes se empieza a volver un poco mala porque de nuevo quiere a su hija, un poco a lo Wanda. uh, y también, pues sí lo vemos en Everything Everywhere All at Once, pero como tú dices, había más. No era Sí, solo de que, ay, es que es digo, su hija, sino ajá, que sí era su hija y sí era la relación madre-hija, pero implicaba también otro tipo de relaciones, ¿no? También con su esposo, ¿no? sí, Y no, con su y pasado, etcétera. Pero al final es la familia. Si sí, nos no, damos era cuenta, siempre una... es la familia. No hay que Sí, perder la bonita siempre es, costumbre de esos temas tradicionales. Entonces, pues sí, eso es lo que pasa. pues sí, definitivamente, ¿cuál dirías que es tu película favorita sobre el multiverso o serie? A mí, Dark me encanta. La última temporada ya Dark. fue un poco pesada porque empezaron a meter esto, ¿no? De la otra dimensión, pero creo que en verdad ver Dark sí fue como una gran experiencia. Y todo, o sea, no nada más por la historia, ¿no? Sino también la música y todo. Pero a mí personalmente Dark sería una de mis favoritas. ¿La ti? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería Mm, la tuya? Yo sé que vas a decir Marvel, pero ¿cuál dirías? ¿Cuál de todas no, de de hecho, Marvel?
Honestamente, quizás es porque la tengo tan fresca. Bueno, definitivamente sería o de la de Spider-Verse, like Into the Spider-Verse, Sí, porque es impresionante, es una muy buena película. De que más allá de Malta es una muy buena película. sí. O quizás sí, Everything, Everywhere, All at Once. O sea, me pegó muy fuerte. Las dos veces que la vi lloré, las dos veces que la vi quedé así como mind blown. Y tal vez es solo porque la tengo ahorita aquí encima, que la vi hace poco dos veces. Pero quizás esas dos son las primeras que se me vienen a la mente. Into the Spider-Verse y Everything, Everywhere. Y definitivamente Loki es mi La peor. menos favorita. De que, perdón por el Loki Slander, pero quedé muy decepcionada de esa serie. Creo que pudieron haber hecho de nuevo muchísimo más. Totalmente. Y fue solo así como, solo para introducir el concepto al universo del MCU más que todo. Sí, por ejemplo, esta última de Doctor Strange no diría que es como que la peor, pero para mí personalmente no No, me esperaba más. Esperaba más y no dio mucho. sí, Eh, yo la he visto varias veces, pero porque amo a Wanda, básicamente. ese fue el Y highlight. aún así, sí, no, incluso toda la publicidad después empezó a ser de Scarlet Witch. O sea, Claro. Doctor Strange creo que quedó un poquito eh, atrás en comparación con ella. Y creo que también eso no es justo para Doctor Strange, para el personaje. Creo que él se merecía una mejor película. Definitivamente. Pero bueno, llegamos al final de nuestro episodio del multiverso. Creo que pudimos haber hablado un poco más, pero es un tema difícil, pero aún así queríamos explorarlo porque nos interesa mucho. Y pues bueno, cuéntenos también ustedes cuál es su serie, película, libro favorito sobre el multiverso. Y pues muchas gracias, Rebe, por el tiempo de hablar del multiverso y A todo. ti. Y bueno, luego estaremos hablando de Yes. otros temas relacionados. Tal vez luego regresamos a Marvel, veremos. O a Stranger O a Things, tal Stranger Things vez. también. Eso amerita su propio Tal episodio. vez. Tal vez. O nos esperamos hasta el 2024, no lo sé. Lo pensaremos. Oh. Ok. Big Gracias. jump. Bye. Gracias. Bye.